Y entonces, pues yo he vivido, gracias a su pasión por Marruecos, por el mundo árabe y sobre todo por la literatura y la cultura, o sea, no la cultura, sino o sea, el arte, eh, todas las artes que provenían de estos lugares, ¿no? Que resumimos como mundo árabe. Entonces, pues, pues hemos estado mucho en Marruecos, en un verano entero en Líbano, o sea, como experiencias. O sea, yo tenía estábamos como en unos apartamentos y yo tenía un tanque debajo de mi casa, que, ¿sabes? En plan, estamos al lado de la embajada francesa, entonces había un tanque, pero un tanque de verdad. Y un día, o sea, mi padre nos dijo que eran fuegos artificiales, pues no, resulta, o sea... ¿Teníais 8 años o...? No, yo tenía 15. 15 ya, vale. Sí, sí, pero bueno, en plan, creo que, o sea, no me acuerdo un poco, pero eran tiros que estaban en la calle, o sea, que se estaban en la calle disparando y para nada, o sea, esto no es un juicio en plan, o sea, viví un verano maravilloso y es un sitio increíble, ¿no? Pero es verdad que hay o sea, el contacto con la violencia viniendo de Madrid es una cosa muy distinta. Yo en Estados Unidos he tenido como también mucho contacto con la violencia, en plan, una vez llegando a Manhattan, hace 2 años, de repente había o sea, llegamos a una estación en el metro a Manhattan justo, y la primera, y entonces toda la gente corriendo en el andén porque había una persona, o sea, gritando en plan, tiene una pistola, y todo el mundo enloquecido, o sea, entonces estas cosas en Madrid no te pasan todos los días, en plan, allí por lo visto sí. Entonces, a ese nivel sí que pongo, o sea, no quería poner el Líbano en un lugar así como que es todo violencia, pero entonces pongo a Estados Unidos, que parece la hostia, pero que llegas allí y te encuentras con eso y vemos casos todos los días, ¿no? Entonces, a lo que iba con todo esto, que es como ir contando nuestras vidas, no de manera ordenada, sino poco a poco. Y de alguna forma hay que empezar. Sí, yo estoy últimamente, me ha dado como vergüenza hablar de estos viajes y estas cosas, ¿no? Porque son como un poco extraños. Y no es vergüenza a lo mejor también, pero como que tampoco lo cuento excesivamente. Y al final es como que me han formado como persona también, ¿no? Y de hecho tanto que, conectando con todo lo que estabas diciendo, ¿no? Me leí un libro, gracias a mi padre, que se llama Sexo y Mentiras, la vida sexual en Marruecos, que es de Leila Slimani. Entonces a mi padre le gusta mucho, que es una escritora, una novelista, y escribió este ensayo. Es un ensayo en el que hace como varias historias de vida, es decir, entrevista a varias personas, sobre todo mujeres. Creo que hay un chico gay o una persona trans o una prostituta o bueno. Y bueno, pues habla con ellas y esas personas, en cada capítulo es una persona y también habla con expertas, feministas, tal, marroquíes y lo que hace es analizar después todo y conectarlo con su propia vida y tal. Entonces es un libro que a mí me inspira mucho como formato, ¿no? Partir de las historias de las personas e ir a lo más grande al final. Entonces ella recurre mucho a una socióloga marroquí, creo que es marroquí, que se llama Fátima Mernissi. Y entonces esto tiene muchísimo que ver con mi investigación, porque, por cómo funciona la moral en Marruecos, que no sé si me extiendo un poco más en esto, pero lo que me interesa, para conectarlo con lo tuyo y no irme muy lejos, es cómo Internet ha afectado también en Marruecos. Y cómo ha aparecido esta cosa que es un hijo no solo de la ciencia, sino un hijo, como hablaremos, de la mística, ¿no? Por cómo ideas místicas todas, ¿no? Que en tu investigación es cómo eso acaba llegando casi a una cosa que se llama el Whole Earth Catalog, que era un libro hipertextual en el que estaba como toda la información necesaria y hay muchas imágenes y textos para como reinicializar y de hecho no era un libro, era una revista que iban editando un catálogo. Whole Catalog. Que 30 años, ¿no? Entonces Steve Jobs decía que era la Biblia de su generación, ¿no? Entonces lo que es interesante es que, claro, Internet es global ahora. Pero claro, globalmente una cosa que viene de un sitio muy concreto está afectando al mundo. Pero es que no viene solo de Estados Unidos y no viene solo de la ciencia. El Whole Earth Catalog tiene 60, me has dicho tú, libros que tú estás estudiando en tu libro que se llama las raíces místicas de la realidad virtual. Son muchas referencias.
en común. Entonces, y gente como Jung, o sea, no sé quiénes son exactamente, ahora lo dices si quieres, pero que, que, que son ya personas que están pensando como estás pensando tú globalmente, ¿no? Entonces, en mi investigación ese pensamiento global es esencial, porque Internet, que es un resultado de una cosa global también, ¿no? De todo ya mezclado, Claro. porque eso es lo que hace el Hewlett Catalog, tiene consecuencias también mundiales. Que es de repente un haz de luz, ¿no? Que empieza a emitir y que tiene consecuencias en Marruecos, ¿no? Y las consecuencias con relación al crimen, volviendo a ello, y ahora si quieres retomamos con el Hewlett Catalog. Llevamos 53 minutos, pero yo creo que estamos bastante bien, así que seguimos y luego si eso lo cortamos o lo que sea. Lo que sea. Y hacemos 2 capítulos. Y hacemos 2 capítulos, y es que en realidad estamos aquí horas. La serie es un primer capítulo de hora y media. Total, el piloto. El piloto, El ¿verdad? piloto, el poloto. Bueno, enlazando con esto, no sé qué has acabado. Bueno, iba a contar un poco lo de los crímenes, o sea, lo de la moral y la relación con la imagen, que es, por ejemplo, lo imaginal en Marruecos, que es hablar de la ficción colectiva de Marruecos, ¿sabes? O sea, retomando también con lo de antes. Entonces, lo imaginal en Marruecos, con relación al crimen y la moral, que a mí me parece que es un lugar en el que se refleja mucho todo esto, y reflejar es también imagen, es que allí, pues, basándome en el libro de Leila Slimani, dice que es una moral muy hipócrita y es súper interesante porque tiene una relación con muchas cosas muy distinta a la nuestra. Y hay un discurso muchas veces de que, como, que hay una homofobia allí tremenda y se les tacha y se les pone en un lugar inferior por esas cosas en las que nosotros estamos colectivamente todos avanzados cuando no es verdad, ¿no? Entonces, no, ellos tienen otra relación con el mundo entero, ¿sabes? O sea, todo es distinto. Y eso nos muestra la arbitrariedad de nuestra propia cultura y es maravilloso viajar, pero muchas veces viajamos, mira, mi tía abuela tiene unas fotos en Kenia, metida o sea, en un colegio, que era una choza de paja, y haciéndole fotos a los niños, que es súper fuerte. O sea, es como que te metes en el colegio, o sea, ¿te imaginas que viene aquí una turista, una japonesa y se pone a... Como si estuviera en el zoo. Porque Claro, de hecho, es que mira las llamaban, cosas, se les claro, llamaban las claro. expresiones universales y los tenían como en el zoo. Entonces, mira Sí. lo que refleja ese acto imaginalmente, de dónde, ¿sabes? ¿Qué estaba pasando ahí y dónde estaba mi tía abuela? Bueno, esa arrogancia occidental es un muy buen ejemplo de esa arrogancia occidental. Total. Que te crees que puedes llegar con tu cámara, meterte en un colegio y ponerte a hacer fotos, porque como son monos, al fin y al cabo, pues... Porque es que nuestra relación con la cámara refleja la relación con lo Sí, imaginal. claro, Esa es mi por supuesto. investigación al final, me acabo de dar cuenta. Pues bueno, es que hay una conexión de la que, por supuesto, de la que vamos a estar hablando muy de forma patchwork, como corresponde al mundo de Internet. Quiere decir que vamos a sacar temas que ya de por sí daría para varias tesis doctorales y lo introduciremos en 5 minutos, desaparecerá ese tema, volverá otro, etcétera, ¿no? A mí me interesaba mucho hablar precisamente de la crisis, porque yo hablaba antes de la bomba atómica, como el momento de la gran crisis desde dentro de Occidente, pero digamos que hay un pensamiento que vamos a llamar en general pensamiento integral dentro de Occidente, que a mí me interesa mucho. Por un lado, porque es un pensamiento que ha intentado retomar precisamente lo que Occidente se dejó por el camino, que es, por así decirlo, todo aquello, lo imaginal, lo espiritual, y que se ha ido desarrollando a lo largo de todo el siglo XX y que de hecho es lo que estoy estudiando ahora en este segundo estudio, este segundo libro, es que está en la raíz de Internet, que es, o sea, yo esto no, digamos, no lo sabía cuando me puse a trabajarlo, pero resulta que hay una conexión directa entre la recuperación de un pensamiento integral en Occidente, vía básicamente y sobre todo la piedra fundacional para mí es luego es Carl Gustav Jung, que frente a la visión más freudiana, un maestro del psicoanálisis como, bueno, pues expresión de deseos sexuales reprimidos con una visión, digamos, negativa de esa parte del subconsciente, pues Jung plantea una
un consciente infinitamente más rico, no solo más rico, sino donde efectivamente cabe todo ese, todas esas represiones, tal, pero también cabe todo lo más místico, lo más sagrado y lo más imaginal del ser humano, ¿no? Entonces, por esa vía, Jung empezó a reintroducir todo el pensamiento oriental en Occidente, por muchos caminos, como digo yo siempre, la historia casual y causalmente se mezclan, ¿no? Sabes, las cosas pasan, pero podía haber llovido ese día y no podía, y se acabó la batalla, ¿no? Pues eso terminó derivando en la California de la contracultura de los años 60, de la recuperación de los ritos arcaicos chamánicos, de la recuperación de las culturas exterminadas o esclavizadas y su música, del tambor chamánico que vuelve a sonar por la vía del rock and roll, que eso llega, por supuesto, también con la aparición del LSD, la cultura lisérgica, que engancha con la cultura del chamanismo. Total, que ese es el caldo del cultivo en el que se educa ni más ni menos que Steve Jobs, que habla de todo esto, de lo importante que fue para él este Whole Earth Catalog, que era un catálogo donde él se pretendía, digamos, bajar el problema de esta corriente, es que considera que toda la, digamos, el problema es que las corporaciones han tomado, los estados, la iglesia, la educación reglada, han impuesto unas normas rígidas que hacen que la persona, el ser humano, no tenga capacidad propia emancipadora, autoemancipadora. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que buscan precisamente es bajar la tecnología al uso personal. De ahí viene todo el mundo este de Internet. Y eso es lo que asume Steve Jobs de toda esta gente. Entonces, todo ese pensamiento místico, integral, que empieza a aparecer en Occidente con Jung, con las primeras ideas teosóficas, con los primeros, por supuesto, los Beatles yéndose a la India, o sea, todo ese mundo Sí, que, es el que al final se ha fraguado y ha hecho aparecer Internet. te parecen anécdotas siempre, ¿no? Sí, siempre se cuenta como, bueno, los jóvenes que se aburrían y se dedicaron a hacer el ganso. Claro. Estos hippies que se fueron a la India. No, Claro. es que lo que yo me he dado cuenta al estudiar todo esto es que de a esos poquitos, primero si no los consideras desde lo negativo, y por otro lado, si piensas que es que no son unos poquitos, es que son ya tantos poquitos que efectivamente ha fraguado en la California de los años 70-80 y ese imaginario es el que da lugar a Internet. Y Internet tiene un efecto global, o sea, por supuesto, claro. claro. O sea, entonces, la cronología la de pelota esto. de la globalidad, esa que ha recogido la California de la contracultura, de la cibercultura, pues todo ese mundo ha rebotado con una herramienta que a su vez es global, ¿no? Como pretendía la mística, porque siempre digo eso que hay muchas religiones, pero una sola mística. Bueno, somos místicas, cada una se conecta con ella, pero... Esa es la primera frase. Sí, sí. Porque cada religión tiene su mística, pero todas las místicas tienden a parecerse. Pero es que la segunda frase es, y no hay una sola mística, hay tantas místicas como seres humanos, porque lo que habla la mística es precisamente del viaje personal. Entonces, lo que no tiene ningún sentido, desde ese punto de vista, es una religión reglada. Porque una religión reglada nos dice que todos debemos creer dentro de esta frontera política que Dios es uno y trino. Vale, es nominal, precisamente eso provoca una pobreza espiritual muy fuerte en esas poblaciones porque tienen que creer nominalmente en algo que ya me dirás tú. Pero ¿qué ocurre? Que lo que plantea precisamente toda la contracultura y toda la cibercultura es volver a la interpretación personal, por supuesto de lo espiritual, pero en general de todo lo imaginal, de toda la realidad con mayúsculas. Y entonces, pues es que de todo lo que estamos hablando de Internet hay un paso así, y de lo siguiente es la realidad aumentada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa conexión me parece muy interesante porque además en el mundo de la contracultura de los 70, efectivamente, fue cuando se empezó a idealizar el desarrollo tecnológico individual como capacidad emancipadora que nos haga superar, entre otras muchas cosas, los traumas tan salvajes de la primera mitad del siglo XX en todo el mundo, ¿no? 2 guerras mundiales, el holocausto, la bomba atómica, en fin. Entonces, una forma era
bajar el poder al ciudadano. Y en el Howler's Catalog empieza diciendo, somos dioses y nos vamos a poner en marcha. Queriendo decir, entonces es muy curioso porque es un catálogo que se sacó en papel, pero que decía el propio Steve Jobs que es lo más, el antecedente inmediato de Google 30 años antes que Google. Porque Y en un libro. Sí, se sacaba en papel, ¿no? Había Sí. un catálogo de venta Catálogo, por correo, sí, por así sí. decirlo. Muy americano, del rollo Sí, de la sí, venta sí, por sí. correo y todo esto. Pero vamos, que literalmente te explicaban desde cómo se ordeña una cabra hasta cómo se construye una nave espacial. Pero ¿cómo te la construyes tú en tu casa? Una nave espacial, una nave voladora, el nuevo nomadismo, todos los temas ecológicos. La lista de libros de mística oriental que recomiendan y de estudiosos de la mística oriental es impresionante. O sea, Sí, porque es un gesto un poco como el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Decir, esto tiene mucho valor, ¿no? Esto que ha estado en otros sitios y que en la ficción colectiva de Occidente está relegado a la inferioridad, ¿no? En realidad tiene el mismo valor que lo nuestro, incluso muchísimo más, porque tenía mucha más razón al final ellos que nosotros, ¿no? Y mira que odio decir razón, porque al final es como me gusta más emoción o algo así. Tenía mucha más emoción que nosotros. Entonces, son palabras muy viciadas por... Toda palabra tiene una hermenéutica. total. Y razón ni te cuento. Sí, sí. O sea, razón y da miedo. Da miedo, da miedo. Uf, no quiero que me pongan ahí no quiero ser de esas. Entonces, claro, lo que es muy interesante es, o sea, de alguna manera, o sea, ¿por qué somos místicas? Porque tu investigación y la mía estamos hablando de lo mismo de una manera increíble y ha sido la vida la que nos ha juntado y estamos flipando, llevamos 2 años flipando y ahora hemos decidido hacer esto, ¿no? Entonces, o sea, es muy, muy fuerte todos los niveles con los que está conectada nuestra investigación y a un nivel cronológico es uno de ellos solo, realmente, ¿no? Dentro de lo imaginal, Sí. el cronológico es uno solo, que es como todo esto que estábamos diciendo de que llega a Steve Jobs, que es una de las personas que más importancia han tenido, no solo porque sea famoso, que es una cosa. Bueno. Eso es anecdótico también, ¿no? Si no vamos a la realidad, ¿qué ha hecho? ¿Sabes? ¿Qué ha hecho esta persona? Porque la historia está hecha de personas que hacen cosas, como Petrarca, ¿sabes? O sea, esa decisión Sí, influye. por supuesto, Y, es un tío de y, esa importancia. y no es en el sentido que decíamos antes de que nos contamos de manera distinta, sino de la tecnología que ha dado al mundo y que es de donde viene Místicas sin Fronteras, de eso. A todo esto estamos, por Claro. supuesto... Ahora, en este capítulo 2, Sí, habrá que ir pensando en cerrar ya el capítulo 2, porque Sí, si no... sí, no, esto ya, ya estamos en el capítulo 2. Ah, ya estamos en el capítulo Sí, 2. Qué tranquilo me dejas. sí. Entonces, Steve Jobs es responsable de ese gesto, ¿no? Democrático, que combina perfectamente con lo democrático que es el capitalismo, porque es súper democrático. O sea, es democrático. Sí. O sea, no será justo, pero es democrático. Aquí sin prejuicios. Claro. Entonces, y yo estudio sueño americano y la visibilidad como algo que es el nuevo sueño americano en el sentido en el que se democratiza igual que se democratiza. O sea, en el sueño americano, si trabajas tienes pasta y el mundo es tuyo, ¿no? Pues con la visibilidad parece que igual, ¿no? Y reproduce, ya hablaré ya más detenidamente de eso, pero reproduce lo mismo, ¿no? Para mí. Y viene de ahí, es como la transmutación de el cristianismo en ciencia y en capitalismo y luego llega a la visibilidad, ¿no? Como nueva fase. Que es decir algo muy grande, pero esa es mi intuición. Sí, a la sociedad de la imagen. A la sociedad un poco de la imagen, sí, sí. No el espectáculo, de la imagen, que también es muy distinto, ¿sabes? El espectáculo ya es una separación. La palabra que los une es la representación. Claro. Representación. Entonces, a ese nivel cronológico de acciones, de creaciones que tienen consecuencias, a eso yo creo que es la cronología en la que nos está, y decisiones que tienen consecuencias, eso es lo que al final yo creo que estamos entendiendo como cronología en nuestras investigaciones, que suceden en el tiempo, y el tiempo existe para mí, eso yo no estoy diciendo nada por ahí. Steve Jobs coge y se inventa el ordenador personal que todo el mundo puede utilizar y que prácticamente todo el mundo tiene, pero no era lo suficientemente universal. Y después de mucho lío, de muchas cosas,
y lo que inventa es el iPhone, que es un teléfono que ahora todo el mundo tiene, ¿no? O sea, no el iPhone, el smartphone Sí, sí. táctil, funcional, fácil de usar, o sea, y eso es una cosa mucho más sencilla que un ordenador. O sea, mi abuela no utiliza un ordenador, pero tiene un móvil y Pero es un tiene... móvil. Claro. Y es muy interesante cómo habla, o sea, cómo lo utiliza. O sea, antes no escribíamos tanto y nuestra generación estamos muy acostumbrados. Yo no sé cuántas ocasiones realmente mi abuela tenía para escribir, ¿sabes? Ujú. Entonces, y muchas personas de esa generación, ¿no? No sé que tu trabajo tuviera algo que ver con eso. Entonces, mi abuela, la conversación que tiene con su hermana, la de Kenia, y sus sobrinas y tal, así que ya tienen como todas 60 años, son todo audios. Entonces es muy interesante porque no escriben, o sea, no solo es difícil técnicamente, es algo totalmente antinatural. O sea, sabes, como que no es. Al final todos mandamos audios porque estar todo el rato escribiendo es un poco tal, pero podemos escribir, ¿no? Mi abuela es que no escribe, nunca. Entonces es muy fuerte. Y a raíz de esto, que ya es un poco una de las cosas que he estado Es más pensando. moderna que nadie, vamos, ya directamente solo manda audios. Manda audios, o sea, no hay texto, o sea, es todo oral, palabra oral. Y, y bueno, vamos a hablar mucho también de cómo, o sea, de la filosofía de la historia, del tiempo, del texto, de la relación entre el libro, el texto y el tiempo, ¿no? Porque un libro es como el tiempo, ¿no? Hay un Imagen y inicio, palabra. una imagen y palabra, ¿no? Estamos ahí siempre muy en esas dos cosas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, es muy interesante que con WhatsApp es donde estamos más, el texto que más utilizamos es WhatsApp al final. Yo Sí, sí. escribo más por WhatsApp que en mi diario y leo a lo mejor más por WhatsApp que a lo mejor leo en un día últimamente, que no estoy leyendo mucho. Entonces, ¿qué implica eso? Implica otra relación con el texto. Que luego hay muchas más cosas en Internet y ya ni entro porque ya es todo imagen y TikTok y todo, ¿no? Que hablaremos mucho de TikTok también. Pero WhatsApp no es cronológico, es vertical. O sea, es cronológico pero verticalmente, no horizontalmente. Entonces creo que estamos ya en otro rollo porque yo no sé si alguien más ha tenido la sensación de esto, pero este año tengo la sensación de que de verdad ha sido un año que ha empezado y acabado verticalmente, en mi calendario mental. Y aquí ahora está empezando otro año, en plan, que es como una cronología, pero como vertical también, ¿sabes? No es... Esa es la sensación que tengo como y no sé si tiene que ver con WhatsApp porque es lo mismo, ¿sabes? O sea, es como un scrolling, ¿sabes? Sí, sí. Es que es una cosa, mira, que creo que tiene que ver para aterrizarlo también más todavía. Recorremos como 2.000 kilómetros haciendo esto. O sea, leemos 2 kilómetros al año subiendo para arriba. Entonces es que es otro texto, ¿sabes? Es que al final lo que también entra en crisis es la propia concepción de tiempo y espacio. El tipo de espacio es el tipo de espacio de la modernidad, que es, digamos, nacen a la vez la perspectiva y los relojes. O casi se separan. O sea, Igual en ese momento se separan. ¿Perdón? Que igual en ese momento lo que pasa es que se separan, que es que para otras culturas... No. Quiere decir Claro. que es el momento en que se separan, de Claro. hecho, porque, o sea, al igual, bueno, están muchos libros ya sobre el tema, ¿no? El más, así, uno canónico es el de Fritjof Capra, el Tao de la física, que resulta que el tiempo y el espacio sean lo mismo, resulta que es lo que llevan diciendo tantas místicas orientales, ¿no? Curiosa paradójicamente. Pero precisamente lo que entra en crisis, de una manera además, es que lo vemos todos los días con el mundo de Internet, ya no es ni siquiera, no es la teoría de la relatividad, ni es una especie de, digamos, de crisis de la modernidad. Es más allá, es que es lo que dices tú, que coges el móvil. O sea, ahora mismo das una conferencia online y verla en directo tampoco es tan importante. O sea, antes o ibas al concierto físicamente o te perdías el evento. O te enganchabas a la tele en ese momento. Supuesto, No, porque sí, el papel de la televisión. No el papel, sino que era igual. O sea, lo que ha cambiado con Internet es que está todo accesible en cualquier momento. Y eso es. Entonces, Eso es ¿qué lo que pasa? antes no era... Claro. Entonces, pero es que está accesible en cualquier momento del tiempo y del espacio. Claro.
Porque yo ahora mismo estoy hablando contigo, que estás a 1,5 metros de mí, pero podría estar hablando con alguien de Hong Kong. O eso hemos dicho. O eso hemos dicho, no sabemos dónde estamos. Pero bueno, en un espacio físico en el cual hay dos ordenadores enfrentados y dos personas enfrentadas, pero estamos haciendo este juego, ¿no? De tener... Sí, que en realidad esto mismo, yo en Camboya, Claro, sería o sea, lo mismo. Eso voy. O sea, pero con Camboya... que la pantalla puede estar... O sea, yo soy... Puede ser alguien de Indochina, sí, de donde sea del mundo. Sí. Puede ser de cualquier sitio y está en tu casa. Entonces Mira, el espacio cambia de concepto. me pasa una cosa Y increíble. el tiempo lo mismo. Me pasa una cosa increíble. Yo estoy flipando con TikTok en general, porque... Y yo creo que me cuentas. Yo creo que te cuento. Porque en TikTok tú abres y te aparece un vídeo y a mí me parece todo el rato como una serie de mensajes súper de buen rollo, cosas maravillosas, cosas muy divertidas también, pero sobre todo que me han pillado totalmente el punto, en plan, y no me importa nada, ¿sabes? O sea, que el inconsciente digital, como dice Derrick de Kerkhove, en plan, como porque genial que el algoritmo piense por mí, porque es lo que está haciendo. O sea, hemos desarrollado una inteligencia avanzadísima que de alguna manera está pensando por nosotros, pero a mí me encanta cómo lo está haciendo. O sea, me está llevando por un lugar de un buen rollo, ¿sabes? Que las tecnologías están muy mal vistas, pero están pasando cosas en las tecnologías muy interesantes. Entonces hay una señora, por ejemplo, buenísima, que se pone al sol y te desea buenos días y que te dice que te quiere. Y eso te llega de repente por la mañana en TikTok. Eso es una puta maravilla, porque esta señora, en plan, en plan, me he cruzado con ella en la vida a través de una imagen, que es a lo que vamos, por ejemplo. Y es increíble que pase eso, ¿sabes? Entonces, hay muy buen rollo. ¿Qué pasa? Que TikTok viene de China, que llevan siendo 5.000 años místicos. Y esto lo dice Derek de Kerkhove también, ¿no? Que tiene una mente hipertextual, que es como el resto de mi tesis va por ahí, ¿no? Por eso hablo de estas cosas. Y estoy escribiendo sobre ello. Que es, el título de mi tesis es Crimen y visibilidad, el smartphone y la universalización de la mente hipertextual, que es un poco como que a través de todas estas cosas que estamos viendo, la mente hipertextual es la mente mística. Yo creo que hay una analogía para mí ahí como muy evidente, ¿no? Quizá tendría que poner ya directamente en la tesis de la universalización de la mente mística, pero bueno, no sé si estamos todavía en 2022 en la universalización de eso, pero sí de lo hipertextual. Y creo que es el camino para mí, en plan. Yo soy como optimista en ese sentido porque siento que hay un camino ahí que la gente de mi generación nos cuidamos y nos comunicamos de una manera muy bonita. Y esto se ve en series como, por ejemplo, el reboot este de Gossip Girl, que yo lo reivindico muchísimo y hablaré muchísimo de esta serie porque es increíble. Sí, sí. Y yo también lo leí. Y bueno, como que no se me ha ido, no sé por dónde coño he ido. No será la primera vez que se nos vaya el santo al cielo. Mira, última. Mira, yo aprovechando que se te ha ido el santo al cielo, y hay varias lecturas que considero hoy día muy nucleares y que cuando me puse a investigar lo que hay detrás de ellas, efectivamente son los cimientos de todo ese pensamiento integral y de esa otra forma de ver el mundo. Y un descubrimiento tan potente a mí, pero incluso como el de Hockney, cuando entendí todo aquello de la historia del arte que no había entendido hasta que descubrí las tesis de Hockney, pues me pasó hace relativamente poco, además lo comenté contigo, que es con el libro de Jan Gebser, Origen y Presente. Está muy presente precisamente. Ese para mí es muy importante y además hablamos Pablo y yo de que hay que coger como en inglés es el scope, ¿no? O sea, como coger la vista más general. Y entonces el libro de Jan Gebser es muy de esa vista general, dentro de la cual yo casi diría que tiene que partir cualquier estudio histórico y de lo que sea, porque me parece tan nuclear. ¿Y por qué me parece tan nuclear? Pues porque lo que Gebser plantea es que igual que, por ejemplo, conservamos... Por favor. Cuéntaselo a nuestros espectadores. Y amigas. Lo que Gebser plantea es que, igual que nosotros conservamos, por ejemplo, instintos animales del miedo, del hambre, que nos hace reaccionar psicológicamente igual que cualquier animal, pues dentro de
del proceso de evolución, ya como seres humanos, hay varias capas que han dejado rastros que no desaparecen. Es decir, cuando aparece el hombre de la razón, no se anulan las capas anteriores, las capas místicas, mágicas, arcaicas. Él ordena más o menos la evolución de lo imaginal, por así decirlo, en una etapa arcaica, una etapa mágica que viene a corresponder la de los matriarcados, una etapa mítica, que es la de los imperios patriarcales, una etapa racional, que obviamente es la de los siglos XVII-XX, y una etapa integral, que es la que él anuncia en 1949, ni más ni menos. Entonces, la gran novedad, por otro lado, es para mí, es que asume que las capas anteriores no anulan, perdón, la capa actual no anula las anteriores. Quiere decir, cuando aparece el hombre de la razón, no deja de tener una capa mítica activada, ni mágica, ni arcaica, ni animal, porque sigue sintiendo ese miedo animal ante la noche, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso a mí me engloba todo. Me engloba el nazismo. Vuelve a cuadrar. ¿Cómo es posible que en el mundo más hiperracionalizado precisamente saliera lo más bestia que ha salido de la historia de la humanidad hasta ahora? Precisamente porque la capa arcaica mítica estaba activada también y los nazis supieron activarla muy bien además. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que está eso explica tus crímenes compartidos y explica el contenido místico del presente que yo defiendo. Y de TikTok. Y explica todo, porque todos no estamos en la época, ahora que no somos ahora posmodernos y ahora nos hemos olvidado de la razón y estamos en el presente integral y no, es que somos arcaicos, mágicos, míticos, racionales e integrales, que es lo que plantea, perdón, ya acabo, desde Jan Gebser, que es, vamos, Ken Wilber, por ejemplo, toda esta gente habla del libro de Gebser como el origen de todo, ¿no? Entonces, es muy interesante esa visión. Es que, por ejemplo, Jung es increíble, pero no es. Su proyecto en la vida era muy distinto. ¿Perdón? Que su proyecto en la vida era muy distinto. O sea, lo que hace Gebser. Pero te he interrumpido, creo, a lo mejor. Con... Gebser. No, que te he interrumpido con lo que ibas No, a no, decir. no, no. O sea, que hablamos mucho de Jung y de hecho el mandala que he puesto de foto de perfiles de Jung. Pero lo que hace Gebser, que es tan potente. O sea, Jung como que te explota en la mente porque es magia. O sea, lo que hace es magia con las palabras, lo abres, te habla, o sea, es impresionante. Y Gebser lo que hace es ordenar una cosa muy distinta, ¿sabes? O sea, es tan fundacional porque es el primero, a lo mejor, que realmente ordena la realidad de otra manera. Y la cosa es que la manera en la que la ordenó Occidente era a la vez espacial y temporalmente. Claro. Entonces, espacialmente tenemos estas fronteras, ¿no? Constitutivas, o sea, estos lípidos constitutivos, como dice Butler y tal, en plan, que es muy interesante con relación al género, pues con el Islam o con otras culturas, ¿no? Y son los otros, ¿no? Pero a este nivel es como espacialmente, nosotros, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Espacialmente nos separamos de ellos, ¿no? Y temporalmente también. O sea, esa conciencia integral del presente a un nivel global es igual de importante que a un nivel temporal de todas esas fases. O sea, temporalmente serían fases que se superponen y espacialmente un mapa que no es político, sino físico, ¿no? Que representa la realidad como es, como una entidad global, una esfera, un todo, ¿no? Eso representa la realidad como es. Habría mucho que Habría hablar, mucho pero que hablar. vamos, No, pero precisamente de eso tenemos que hablar algún día. Pero que es mucho más realista, de alguna manera. Sí, eso por supuesto. Como... Hombre, el mapa político es... No, pero o sea, realista con relación a las problemáticas que estamos... O sea, mucho más inspirador. No, sí. Te entiendo. Es un mapa, siempre es un mapa, ¿no? Y toda cultura es un mapa. Pero se comiendo una expresión. Casi voy a hablar yo de algo mientras tú terminas de tragar. Bueno, vaya repaso que nos hemos dado. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Hora 22. Hora 22. Bueno, yo quería... sí, dime. Yo que vamos a ir cerrando. Venga. No sé cómo luego lo emitiremos en el ciberespacio,
pero digo también porque, bueno, miles de temas. Lo dejamos en 1 hora y media. ¿Perdón? Que lo dejamos en 1 hora y media. Bueno, no está mal para el Y programa piloto, hacemos está bien, ¿no? 2 de 45 o algo así. O 2 de 45, yo creo que es lo suyo. Vamos a estirar esta y media. ¿Qué meta es la decisión? Porque estamos hablando de cómo la gente lo va a ver después. Yo quería hablar como base, como cimientos. Me ha venido a hablar, poner el primer día 2 libros o 2 estudiosos, que son Jan Gebser, y el otro es Alfred North Whitehead. Alfred North Whitehead fue un filósofo, profesor inglés, que cuando se jubiló, le llamaron desde Harvard, en los años 20 del siglo XX, se fue para allá e investigó y demás. Entonces, bueno, pues su libro se llama Proceso de Realidad. Y creo que también es muy interesante incorporarlo como esa génesis del pensamiento integral, porque deshace las teorías, para entendernos, cartesianas, de la diferencia entre el objeto y el sujeto, la diferencia entre la res pensante y la res extensa, como además elementos estáticos. O sea, los objetos son objetos y ya está. Tenemos un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, ¿no? Y todos están fuera de nuestra res pensante, lo son la res extensa, y entonces es una especie de cosa muerta, sin vida, que parece ser que no nos influye. Bueno, pues lo que plantea Whitehead, por otro lado, muy recuperando, si queremos, hasta Heráclito, esto de que todo fluye, pues precisamente el proceso de realidad, lo que viene a hablar de Whitehead es de que la realidad, en realidad, que nunca mejor dicho, está formada no por objetos, sino por procesos de relación entre objetos. Y por un ejemplo tan básico que dices, anda, claro, es que tú no puedes analizar una hoja de hierba sin analizar lo que el rayo de sol, la función clorofílica y cómo tu ojo ve el color verde. Entonces, analizar el objeto en sí, en realidad no tiene ningún sentido. Son todos procesos donde además esa hoja de hierba pues nacerá de otra, que a su vez tiene 2 millones de años de historia, lo que sea, ¿no? Entonces, plantear la realidad mucho más como procesos abiertos, mucho más que como cosas estáticas que tienen obviamente siempre una relación conflictiva, porque se acaban aquí, entonces ahí empieza lo otro, ¿no? En cambio, el presidente de Whitehead, lo que viene a decir Whitehead es que la realidad es el proceso de intercambio entre todo, entre el famoso Gaia, el planeta. Entonces, esas dos aproximaciones, que una es de los años 20 y otra del año 49, es que es muy interesante. Yo creo que está muy en la base, por cierto. Pero está en la base de qué manera, porque de lo que justo es lo que has dicho de Whitehead, es justo lo que yo estaba diciendo, que es esto de lo temporal y lo espacial. Entonces, Gebser, no sé cómo se dice. Jan Gebser. Era, no sé si húngaro o oído, pasó por la República Española y fue amigo de Lorca. Pasó por Francia y la guerra y acabó en Suiza, donde sobrevivió gracias a Jung, que le introdujo en el círculo de Eranos, precisamente. Pues eso que Jan Gebser, de lo que habla es como más espacialmente, ¿no? Como todo es un proceso. Y de alguna manera para mí, o sea, no. Whitehead. Vamos a ir cerrando porque ya me estoy liando. Sí, vamos ya a cerrar porque ya llevamos. Gebser está hablando a un nivel temporal, las fases. Claro. Y los procesos es mucho más espacial. Claro, ¿sabes? sí, totalmente. También temporal, ¿no? Pero entonces es como a un nivel fundacional, ¿no? Es como Whitehead, que está hablando de otro proceso sobre el espacio, ¿no? Y lo de la res extensa está hablando como a un nivel muy espacial, porque de hecho hablar de Descartes tiene más que ver con el espacio que con el tiempo. El tiempo tiene más que ver con otras cosas, ¿no? Con el reloj, ¿no? Que es de lo que hablas tú, con el capitalismo, ¿no? Con otras movidas que han ido pasando, ¿no? Entonces, y con la ciencia, ¿no? Y cómo contamos la historia y el Big Bang y todo, cómo llegamos a tener 20.000 millones, ¿sabes? Cómo llegamos a pensar que tenemos 20.000 millones de años de antigüedad, ¿no?
Eso es un proceso muy, muy Bueno, complejo. tenemos la antigua Big Bang porque no dejamos de ser polvo de estrellas. Lo que pasa Claro, es que aquí que, nos o empezamos, sea, la vida tiene 3.000 ti- millones ti- de años, ¿no? tiene que tener un inicio, ¿sabes? O sea, no nos quedamos tranquilos si no tiene un inicio, ¿no? Entonces, como que tiene que haberlo de alguna manera. Y como este es nuestro inicio, Mira qué bonito acabar en el principio. quiero conectar un Muy Elliot, poco, sí, quiero acabar un también, poco con de dónde viene el nombre de Místicas Sin Fronteras. por favor. Y es que nuestra amiga Clara, Clara Que Rico, nos estará escuchando en que este nos momento. estará, que nos estará escuchando, nos escuchará, ha estado cenando con nosotros antes y, y ayer me dijo que teníamos que ver y vimos la película Soul de Pixar. Y entonces en esa película pues hay un barco pirata eh, de personas del presente real en el que están conectadas. O sea, es como bueno, un señor que se muere y tal, es como el mundo de la muerte y así un mundo muy místico, ¿no? Y entonces son personas o sea, del mundo real que están vivas, porque ahí está todo el mundo muerto o por nacer, personas que están vivas en la Tierra y que por ser místicas se conectan con el mundo místico, ¿no? Y entonces van como metafóricamente rescatando a personas que están como alienadas en el sentido de obsesionadas con un propósito en la vida, ¿no? Y es muy bonito porque no es la alienación como que la visión que tenemos, ¿no? Decir esto, yo no lo digo para nada desde el elitismo de la alienación, la gente es borrega, no pienso eso para nada, sino desde algo que te quitan, que es el tiempo, y de algo que se te olvida, ¿no? Que es esa conexión mágica con la vida y que yo reivindico constantemente. Entonces, lo bonito de eso es que no son solo esas personas, sino que en la película son artistas y creadores que se obsesionan tanto con su movida que acaban igual de oscuros que el resto. O sea que la deriva creativa se te puede ir por ahí también, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante cómo lo plantean. Entonces estas van en un barco pirata en ese mundo rescatando gente. Entonces se llaman Los Místicos Sin Fronteras. Total. ¿Qué pasa? Que esta es una película de Pixar. Y no lo he dicho antes, pero otra de las cosas que hace Steve Jobs es cuando deja Apple a finales de los 90, creo, se inventa Pixar. Y ya hablaremos en el futuro de lo que implica el 3D y todas estas cosas que nos apasionan. Pero es una persona que tenía muchísimo que ver, o sea, que es el centro de conexión entre la investigación de Jesús y la mía, por el que se inventa el smartphone, que es lo que luego genera Es los la crímenes herramienta compartidos y que Jesús divina o demoníaca, según la usemos. con la que cambiar el Sí, mundo. decíamos, y además es una forma de cerrar, comentábamos que nuestras investigaciones son sucesivas cronológicamente, quiere decir que yo me ocupo, por así decirlo, desde la mística del lado de los monoteísmos a cómo eso se fragua en la perspectiva y cómo eso da lugar a la realidad virtual y cómo aparece el smartphone. Y yo acabo ahí en 2011. Claro. Y la Y yo empiezo en investigación de 2011. Paul tu investigación empieza precisamente cuando aparece la herramienta que permite a la vez vídeo, teléfono, datos y conexión a Internet, con lo cual es posible compartir un crimen, porque es que antes tampoco era posible, o sea, Claro. apareció. Entonces, bueno, pues el que es que tenemos ahí ese es el punto de unión, ¿no? Yo llego hasta ahí, Eso pero claro, es. estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando del mundo de lo, Lo vamos a decir, imaginal, sí, es la sí. palabra que yo uso, imaginal. Sí, o sea que podrían no haber coincidido cronológicamente nuestras Sí, investigaciones. Podríamos estar mirando la realidad desde el mismo lugar, ¿no? A la vez. Pero coinciden y eso es increíble, ¿no? pero no es casual que y no es coincida. casual, pero es flipante, ¿no? No es casual que el primer día que hablamos de esto, hace justo 2 años, yo te empecé a decir libros y tú me empezaste a decir libros y justo Y estábamos leyendo encajara. los mismos libros. No es casual, Sí, en sí. absoluto, Sí, sí, sí. precisamente. O sea, Vamos. tú estabas leyendo los tuyos y yo estaba leyendo los míos. No, pero que había Pero muchas y cosas que había yo te cosas que estaban hablando referencias. para mí fue más que lo reflejaban, se reflejaban mutuamente. O sea, gente como Bruno Latour o Donna Haraway, dentro de la sociología de la ciencia, Claro, yo conocí a Santa Donna Haraway. claro, vienen a decir un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, cuestionar todas estas cosas, o sea, lo que dicen es que la realidad es, o sea, que la ciencia es un proceso y por tanto
la realidad también, y que todo hay que estudiarlo como proceso de un montón de cosas en el que introducen los no humanos, que son los objetos y las tecnologías. Y es que las tecnologías tienen mucho que ver con nuestra investigación. O sea, estudiamos objetos. Mira, me ha salido aquí un esquema antes, que parte de la imagen, me salió un poco chuchurro, pero en tu investigación sería como la perspectiva, ¿no? Como hija de la imagen, y la cámara oscura, ¿no? Como objeto que encarna todas estas relaciones. Yo parto de la... O sea, llegamos a la imagen o partimos de la imagen, o sea, es lo mismo al final. La pregunta es superflua, como decía Flusser. Y yo con los crímenes compartidos, que es también como mi movida, ¿no? Como tu Velázquez, ¿no? Mi ornitorrinco, Sí, sí. volviendo ya, cerrando del todo, me llevan a la cámara, que es como tu cámara oscura, ¿sabes? Y eso acaba uniéndose de nuevo todo en el smartphone, que es una línea que acabo de hacer, ¿sabes? O sea, es como... Sí, es sí. este círculo en el que están estas 6 cosas y que ahora sabemos. En fin, está mi comienzo. Es un verso de T.S. Eliot que yo creo que es muy apropiado para ir cerrando. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por Muchas gracias, todo, Jesús. por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Y seguimos. Seguimos. Muy bien. Nos miramos en la realidad, nos miramos y nos miramos por la pantalla. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más Realidad da? o pantalla, ¿qué más da? Hala, con eso os dejamos.